señora secretaria dará inicio a la cuenta. Sí. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Una carta del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 9 de septiembre, en respuesta al oficio 300, mediante el cual se solicitaron antecedentes relativos a la gestión desempeñada por el señor Juan Luis Trejo durante su periodo a cargo de la Gerencia Corporativa de Gestión, Fiscalización y Relaciones con Empresas Contratistas de la Cuprífera. En dicha comunicación se adjunta nota interna emitida por el vicepresidente de Abastecimiento subrogante, señor Cristian Sará, con la información requerida en el oficio. Una carta del director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad, es Business School de la Universidad de los Andes, señor Alfredo Enrione, de fecha 9 de septiembre, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por compromisos académicos impostergables con tan poca anticipación. No obstante, remite adjunto su opinión sobre el proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería en su calidad de director del Centro de Gobierno Corporativo de ES Business School. Un correo de la abogada profesora adjunta de la Facultad de Economía y Administración UC y coordinadora legal del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES, señora Karim Moore, de fecha 9 de septiembre, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por compromisos adquiridos previamente, los cuales no puede modificar. Una carta del señor Carlos Palacios, enviada al director del SEC de la Quinta Región, señor Patricio Vázquez, de fecha 12 de agosto, mediante el cual denuncia irregularidades del servicio al cliente de la empresa CGE. Un correo del profesor de Derecho y presidente ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo UC, señor Matías Segers, de fecha 9 de septiembre, por medio del cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por motivos de encontrarse fuera del país. Sin embargo, solicita la posibilidad de poder asistir a una próxima sesión, también por el proyecto de gobierno corporativo. Y hay 4 reemplazos, uno del Comité Mixto Radical Liberal, mediante el cual comunica que el diputado Tomás Lacomarcino reemplazará a la diputada Marcela Riquelme en la sesión de hoy. Otro del Comité Mixto Radical Liberal, por el cual comunica que el diputado Luis Maya reemplazará al diputado Sebastián Videla. Una nota de la bancada Renovación Nacional, por medio de la cual informa que la diputada Paula Labra reemplazará al diputado José Miguel Castro. Y una nota del jefe de la bancada del Partido por la Democracia, por el cual informa que el diputado Héctor Ulloa reemplazará al diputado Cristian Tapia en la sesión de hoy. Número 9, una comunicación de la bancada UDI, de los diputados Henry Leal, Felipe Donoso, Marco Antonio Zulantay y de la diputada Marlene Pérez, referido a la permanencia de la señora Laura Albornoz en los directorios de empresas estatales, ENAP y Desarrollo País, por posible conflicto de interés al participar en un comando presidencial, por la cual solicitan que se dé lectura a este documento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258, inciso 3 del reglamento de la Corporación. Y finalmente un oficio del subsecretario del Trabajo, señor Pablo Chacón, de fecha 10 de septiembre, en respuesta al oficio 193, sobre solicitud de informar y ordenar una fiscalización en relación a la situación que afecta a 96 trabajadores de la división El Salvador de Codelco, que se encuentran con licencia médica por accidentes del trabajo y o enfermedades profesionales y que han recibido presiones para acogerse a un plan de retiro, mediante el cual remite adjunto oficio 2000-47240 del director subrogante nacional del trabajo, señor Sergio Santibáñez, que contiene informe de la Dirección del Trabajo sobre la materia solicitada. Es toda la cuenta. ¿Sabría qué? ¿Tomar el acuerdo para dar lectura? Sí. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidente. Sobre la cuenta, respecto del punto número 9, quisiera solicitar se pueda dar lectura a esa carta, presidente. Muchas gracias, diputada. Tenemos unanimidad para dar lectura. Bien. Secretaria. Ya. Comisión de Minería y Energía, Cámara de Diputadas y Diputados presentes, de nuestra consideración. Por medio de la presente, los diputados abajo firmantes, jefes del Comité de la Unión Demócrata Independiente, nos dirigimos respetuosamente a la Comisión de Minería y Energía de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados con la finalidad de solicitar, si así lo estiman conveniente, que puedan recabar el acuerdo para dar lectura al siguiente documento. La designación de un cargo en el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, NAP, conlleva un conjunto de responsabilidades estratégicas y técnicas, entre las que destacan velar por la gestión de la compañía, resguardar el adecuado uso de los recursos públicos y garantizar que las decisiones se adopten con plena independencia y libre de toda influencia y sesgo político. Un estándar que se encuentra expresamente resguardado en la actual normativa sobre probidad administrativa y conflictos de interés, que exige a quienes ejercen dichas funciones mantener un comportamiento intachable y neutral frente a las diversas contingencias políticas, particularmente los procesos electorales que están en curso. Una condición que en la actualidad no reúne, a nuestro juicio, la actual directora de NAP, señora Laura Albornoz, quien al menos desde fines de julio asumió un rol activo y protagónico en el equipo de la candidata presidencial del oficialismo, señora
Janet Jara, desempeñándose en el último tiempo como vocera del comando, lo que configura un evidente conflicto de interés y nos genera legítimas dudas sobre la independencia de sus actuaciones. Así las cosas, creemos que compatibilizar su función en un comando presidencial, cualquiera sea, en el ejercicio de un cargo directivo, con el ejercicio de un cargo directivo en una empresa del Estado, no solo resulta imprudente, sino que además compromete principios esenciales en materia de transparencia y probidad, pilares fundamentales en la conducción de los asuntos públicos. En ese contexto es que estimamos que la transparencia y el respeto por las normas sobre probidad exige que la señora Albornoz dé un paso al costado, ya sea por medio de una renuncia voluntaria al director de NAP, lo que constituiría un gesto de madurez de su parte, o a través de la decisión del propio presidente Boric, quien mediante el Ministerio de Energía solicite la salida ante la imprudencia que conlleva su permanencia en dicho cargo. De no adoptarse una decisión en ese sentido, no solo provocaría un grave daño en la imagen pública de la empresa, sino que además sentaría un peligroso precedente al permitir, con el aval del Ejecutivo, que cargos de carácter técnico y estratégico, financiados con recursos de todos los chilenos, puedan ejercerse en paralelo a funciones de naturaleza política. Por ello, lamentamos las recientes declaraciones del ministro de Energía, señor Diego Pardo, quien solo argumentó que la abogada fue nombrada vía alta dirección pública para descartar algún tipo de incompatibilidad legal por su rol en el comando de la candidata Jara, como si la prudencia no constituyera también un criterio a tener en cuenta en el actual debate. Sin perjuicio de lo anterior, quisiéramos subrayar que nuestra posición no implica un cuestionamiento personal de la señora Albornoz, sino que simplemente una defensa de principios que estimamos irrenunciables, como es la separación de lo público con lo político, más aún cuando durante las últimas horas hemos conocido que además de NAP, también integra desde junio de este año el directorio de otras empresas del Estado, como es Desarrollo País. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de manera respetuosa que la Comisión de Minería y Energía pueda adoptar un pronunciamiento claro sobre este asunto y que en el marco de sus facultades y atribuciones inste al Gobierno y en particular al presidente Gabriel Boric a corregir con prontitud esta grave situación, solicitando la salida de la señora Laura Albornoz de los directorios de NAP y Desarrollo País, al menos mientras siga manteniendo un rol activo dentro de uno de los comandos de una candidatura presidencial. No quisiéramos que la insistencia en esta actitud, que estimamos del todo imprudente, termine por afectar la indispensable convivencia cívica entre el Gobierno y esta comisión. Sin otro particular y agradeciendo su buena exposición, se despiden atentamente los diputados Henry Leal, el presidente Marco Antonio Zulantay, Felipe Donoso y Marlene Pérez. Muchas gracias, secretaria. Sí, primero quiero recabar el acuerdo para enviar esta carta al Ministerio de Energía, liderado por el ministro Diego Pardo. ¿Tenemos la unanimidad? Bien. Diputado Moreno, diputada Labra, diputado Carter, diputada Ahumada. Presidente, sí, gracias por la palabra. Quisiera también plantear otro punto. Me parece bastante vergonzoso, por decirlo menos, que el ministro Pardo, quien ha mostrado ser una persona quien hasta antes de estas declaraciones yo la consideraba bastante más sensata de lo que parece en campaña, que señale que por llegar simplemente por alta dirección pública, de estar en una empresa nacional del petróleo, que hemos tramitado hartas cosas acá, hemos conversado harto de la realidad de NAP, de los problemas de NAP, de los problemas de NAP de distintas empresas públicas, el ministro pueda salir con esa liviandad a señalar que esto no constituye ningún atentado contra la probidad pública. Yo creo que quiero pedirle, presidente, que recaiga el acuerdo para enviar una nota de protesta o de molestia de parte de esta comisión por simplemente tratar de bajarle el perfil a algo que es complejo, más aún cuando deberíamos tratar de tener dentro de las empresas públicas a las personas más capacitadas y no a personas que estén derechamente haciendo campaña política. La pueden hacer, no hay ningún problema que hagan campaña política por el candidato que ellos estimen conveniente, pero no pueden estar haciendo campañas políticas mientras reciben fondos públicos y están trabajando en empresas que más encima el rendimiento de estas empresas no ha sido el que hemos esperado durante mucho tiempo. Gracias, diputado. Vamos a solicitar el acuerdo para lo que pide el diputado Moreno respecto a la nota al ministro de Energía, Diego Pardo, respecto a sus dichos. ¿Sí? ¿Como separado ya? Sí, separado. ¿Sí? ¿Se recaba el acuerdo? Se recaba el acuerdo. Diputada Labra, tiene la palabra. No. No queda en el acuerdo. No queda en el acuerdo. Sí, se entiende. Diputada Labra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Comparto plenamente las palabras del diputado Benjamín Moreno y quiero sumar un punto que creo que no se ha mencionado en este debate, en la contingencia nacional inclusive. De partida, para mí es totalmente irresponsable las palabras del ministro Pardo, donde respalda a la señora Laura Albornoz, porque más allá de la incompatibilidad, de la ilegalidad o de la eventual
los eventuales conflictos de intereses que se pueden generar entre que esta señora, Laura Albornoz, sea vocera de la candidata comunista Janet Jara y además participe en 2 directorios, incluido el Directorio de Desarrollo País, donde gana al menos 2 millones por participación en una sesión. El ministro al menos debería considerar la eficiencia de la señora Laura Albornoz en sus funciones. ¿De qué estamos hablando? ¿Es ella capaz de ser vocera de una candidata presidencial y a la vez participar de 2 directorios cuando estamos hablando de empresas estatales y sabemos que la administración pública en nuestro país no está funcionando bien? Por eso me atrevo a decir que las palabras del ministro son irresponsables y debería preocuparse más allá de la legalidad, de las formas de esto, de lo que ocurre con la eficiencia en sus funciones. Por lo tanto, yo creo que pasando a la otra vereda, que la señora Laura Albornoz renunciara sería un acto de prudencia y de buen juicio por parte de ella por el bien de nuestro país y el buen uso de los recursos públicos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo encuentro que la democracia siempre se tiene que engrosar, siempre se tiene que trabajar para darle más vida. Pero hay límites. Lo que ha hecho hoy día el ministro Pardo va fuera de todos esos límites. Yo, por un segundo, le pido a los asistentes de esta sala que se imaginen que el presidente no es Gabriel Boric, que fuese Sebastián Piñera. ¿Qué hubiese pasado? ¿Estarían en las calles? ¿Estarían en la Plaza Italia? ¿Estarían gritando que este gobierno de los privilegiados? Es increíble la moral que impone este gobierno para los suyos y para los demás chilenos es completamente diferente. Una persona que gana más de 5 millones de pesos y que hoy día es la vocera de la ex ministra del Trabajo y hoy día representante del Partido Comunista en la próxima elección. Y ni se arrugan. Todos los días ocupan platas del Estado para atacar a un candidato específicamente y hoy, no tan solo usando eso, ocupan a una persona como Laura Albornoz como vocera de este comando. Y el ministro solo me dice, no, mira, no hay ningún problema, acá hay ningún problema legal, está todo bien. No está todo bien. Es plata de todos los chilenos y chilenas. Ese dinero con que se le paga a esta señora, con la cual ella vive y más encima defiende a una candidata específica de un partido político, sale de los bolsillos de miles de chilenas y chilenos. Los mismos chilenos que el presidente Boric, cuando era candidato, dijo que lo iba a proteger. De los mismos chilenos que engañó cuando les dijo en campaña, no más pitutos, no más amigos, no más familiares. Y han hecho todo lo contrario. Y todos los días nos encontramos con cosas nuevas. ¿Qué pretenden? ¿Qué esperan? ¿Porque nosotros no somos violentos? ¿Siguen abusando? Porque ellos hubieran sido oposición y nosotros gobierno, y hubiese pasado un caso así, hubieran hecho acusaciones constitucionales, hubieran provocado desestabilización del país, pero nosotros, como reclamamos y usamos los canales formales, ellos se ríen de la gente, de la ciudadanía. Basta. Presidente, yo espero que en lo que pidió el diputado Moreno seamos enfáticos y que lleguemos lo más lejos posible con todas las instancias. Porque este gobierno, independiente de lo que es legal o no legal, respecto a lo que ellos dicen, acá hay un tema ético-moral. Y parece que para ellos existiese otra línea. Eso basta. Basta para los chilenos. Los chilenos hoy día son asesinados, los chilenos tienen menos dinero para vivir y más encima, hoy utilizan dinero de esos mismos chilenos para poder finalmente pagar una campaña. Creo que es completamente casi inmoral lo que están haciendo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Ahumada, tiene la palabra. Exacto. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que ha quedado más que claro la solicitud, que al parecer es mayoritaria. Yo quiero decir que aquí se le ha solicitado al Ejecutivo en reiteradas ocasiones que aquellos que hoy día, ministros, directores, sobre todo si pertenecen a empresas del Estado, tomen distancia. Como bien dice, puede ser que esto en regla no sea una obligación, pero debemos dar señales y acá debe haber ética y moral. Y yo creo que en ese sentido una persona que está en todo su derecho en ser vocera, participar de una campaña, donde hoy día estamos hablando de la candidata del Partido Comunista, ¿cierto?, Janet Jara, donde la señora Albornoz ha tomado un liderazgo, una vocería. Yo creo que lo más apropiado, por un tema de transparencia y probidad, por supuesto, que tiene que ver con los recursos públicos, debiera dejar su cargo. Y lamento
por supuesto, las palabras del ministro Pardo y espero que haya un cambio en la actitud, sobre todo desde el Ejecutivo, por el bien de todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Venegas, tiene la palabra. Presidente, con todo el respeto del mundo, aquí todo es relativo. Yo escucho intervenciones como que con hechos contrafactuales, como se denominan. ¿Qué hubiera pasado si es que esto hubiera sido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en términos de? Es que han pasado muchas cosas, pues. Han pasado muchas cosas. Yo podría también tener desde mi subjetividad juicios respecto, por ejemplo, de candidatos que son alcaldes mientras son candidatos, por ejemplo, a la presidencia o a senadores de otras regiones, pero eso queda dentro de la subjetividad. Eso parte desde las distintas posiciones políticas que cada cual tiene. Cuando se habla de manera tan categórica respecto de los temas éticos y valóricos, yo les quiero señalar que hay apreciaciones distintas respecto de eso. Y para objetivar precisamente las posiciones distintas y disímiles que existen, es que existe la ley, que no es más que la voluntad representada y que trata de aunar las distintas posiciones y las distintas visiones. Entonces yo trataría de no ser tan enfático, porque si me dijeran dónde está lo ilegal, yo lo aplaudo, no tengo ningún problema. Que se me señale dónde está lo ilegal y no tengo ningún problema. Pero hacer juicios categóricos es más. Aquel que han tenido la paciencia de escuchar las intervenciones que me antecedieron, se dan cuenta que, por ejemplo, aquí se habló de la campaña de Janet Jara, de la candidata del Partido Comunista, y se salió totalmente el foco de la discusión para llevarlo a un terreno que yo creo que no corresponde. Se ha tratado incluso, por ejemplo, de hacer cuestionamientos respecto de tal o cual gestión, si es que ha sido buena o ha sido mala, cuando aquí, en términos concretos, en esta mesa, yo pocas veces he escuchado juicios respecto a este tema. Entonces yo quisiera ser un poco más prudente. Yo no quiero tomar posiciones tan categóricas, pero ojo con objetivar y como tomar por cierto esta situación, porque no me parece. Porque yo quiero señalar que todo es subjetivo, insisto con lo que señalaba recién. Hay visiones que yo soy totalmente contraria, por ejemplo, con el respeto y por su intermedio, presidente. Por ejemplo, yo veía al alcalde Carter cuando era, por ejemplo, candidato a distintas cosas siendo alcalde, y a mí no me parece. Pero no era ilegal. Es mi punto de vista. Entonces, yo simplemente quiero llamar un poco a la ponderación porque se ha dado por establecido ciertos temas que a mí personalmente no me parecen. Y si es que hay algo ilegal, por supuesto que yo lo consideraré ilegal y me uniré a esas pretensiones. Pero si no hay algo que esté establecido categóricamente en la ley, me parece que no es nada más que lo que está dentro de la subjetividad y de las distintas posiciones de los que estamos en esta mesa. Gracias, diputado. Diputado Celis. Gracias, presidente. Por su intermedio, yo quiero recordar lo que dice la ley 21.025, que modernizó la gobernanza de ENAP en el 2017. Esta establece que sus directores deben velar por el interés exclusivo de la empresa y de la nación. Y de manera supletoria se aplica la ley de sociedades anónimas, la ley 18.046, que impone a los directores el deber de lealtad, cuidado y evitar el conflicto de interés. Adicionalmente, la ley 18.575 de bases generales de la administración del Estado obliga a observar principios de probidad administrativa. Algunos me van a decir que los directores no son funcionarios, pero en este caso estamos hablando de la administración del Estado. Por lo mismo, a ellos se les debe aplicar absolutamente el principio de prescindencia en periodos electorales. Esto lo ha reforzado la Contraloría mediante instructivos. Por lo tanto, yo creo que aquí la señora Albornoz debe dar un paso al costado. No voy a hablar de los 3.400.000 pesos que gana mensuales. No voy a hablar de los cerca de 42 millones de pesos que gana al año. Y tampoco voy a hablar que incluso ella ha cobrado viáticos por cerca de 3.400.000 pesos, que es docente de la Universidad de Chile y que además es directora de otra empresa estatal. Así que yo le pediría que en un acto de prudencia dé un paso al costado. Muchas gracias, diputado. Antes de darle la palabra al diputado Carter, que va a hacer una réplica, yo también quiero señalar lo siguiente, muy brevemente. A mí me gustaría
que la ex ministra Laura Albornoz señalara respecto a su cargo en ENAP qué ha hecho o qué podría hacer para recuperar los 600 millones de pesos que le debe el Estado a ENAP por el fallido plan gas a precio justo. Creo que esa es una tarea, una labor que pudiese ser parte del directorio o que pudiese aportar como idea a un plan de recuperación de esos recursos cualquier director en ese directorio. Yo creo que esas son las tareas, eso es lo más importante y creo que independiente de que pueda ser discutible, si es legal o ilegal, creo que debiésemos estar todos de acuerdo en que es al menos imprudente y que pudiese eventualmente revisar esa situación, especialmente si, como lo aporta el diputado Celis, también hay participaciones en otras empresas del Estado respecto a este tema. Diputado Carter tiene la palabra y luego en otro tema, el diputado Moreno, vamos a hacer puntos varios como corresponde. Diputado Carter, está acordado para enviarse. Diputado Carter. Presidente, yo lamento las palabras del diputado Venegas. Yo entiendo que al diputado Venegas le encanta ir a sin filtro, pero esto no es sin filtro. Aparte que en sin filtro, si somos objetivos, usted siempre queda en ridículo, diputado Venegas. Entonces, yo le quiero decir claramente, si usted tiene algo que decir respecto a el exalcalde Carter, puede hacerlo sin ningún problema. Él ya fue alcalde, fue elegido por mayor votación que usted, incluso en porcentaje que usted cuando era alcalde. De hecho, él fue elegido varias veces con porcentajes nacionales, algo que yo entiendo que a usted le habría encantado, pero no le resultó. Y segundo, ya, tranquilidad. Le pido que lo llame al orden. No, es que lo pido que lo llame al orden. Yo le estoy hablando con respeto, pero no se moleste, diputado Venegas, cuando le dicen la verdad. Bueno, a ver, por eso justamente es que nosotros estamos haciendo este punto, porque esto no es un bar. Porque ustedes, la izquierda, se ha acostumbrado a transformar en chabacano todo lo que tocan. Cuando ustedes son gobierno, ustedes tienen... No. Diputado, por favor, lo llamo al orden. Sí. Termine, por favor, diputado. Yo lamento la actitud del diputado. Yo sé que al diputado le encanta sin filtro, pero este no es sin filtro. Y el día que nos vemos sin filtro, bueno, también se va a salir humillado. Aprenda a respetar, igual que su gobierno. Ustedes no respetan nada. Cada vez que ustedes pueden, tratan de reírse de nosotros, tratan de, con esa risita media payasesca, pero la gente ya no les cree. La gente ya no los soporta, porque ustedes han tenido una moral donde se han adueñado del país, donde han hecho lo que han querido. Lo que hoy día vemos en ENAP con Laura Albornoz es solo un síntoma más de lo que ustedes hacen día a día. Pero les queda poco tiempo para las elecciones. Y le quiero dejar sumamente claro eso. Si a ustedes les gusta jugar así, bueno, muéstrense a los chilenos. Ustedes no dan ideas. Ustedes lo único que hacen es poner a sus amigos en los lugares para donde les den sueldo y así puedan mantenerse. Muchas gracias, diputado. Bien, vamos a pasar vamos a seguir en la cuenta. El acta, por favor, diputado, a ver, diputado, por favor, diputado Carter también. Diputado Venegas, por favor. Tiene la palabra, diputado. Presidente, cada una de las palabras que yo empleé en mi alocución, y se la puedo repetir, dije con el respeto debido y por su intermedio, señalé un juicio subjetivo que tengo de tal cuestión y nunca intenté desacreditar a nadie. Presidente, yo con todo el respeto y cariño que siento por usted, usted tiene que conducir el debate de manera tal que sea razonable, que sea serio, porque si no se provoca esto. Nunca yo le falté el respeto ni al alcalde, hablé de mi punto de vista y nada más. Dije con el respeto de Dios. Y todas las alocuciones que realizó el hermano del exalcalde Carter, y hoy día diputado, no son más que cuestiones que no tienen ninguna relevancia. Solo eso quiero señalar. Entonces yo siento que usted debería conducir mejor para que no se produzcan este tipo de altercados. Gracias, diputado. Gracias por la consideración. La comisión la trato de conducir lo mejor posible. Gracias. Bien. El acta de la sesión 138 se da... vamos a punto varios, vamos a pasar. Tengo que terminar todavía, diputado. Deme un segundito. El acta de la sesión 138 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 139 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Puntos varios, diputado Benjamín Moreno. Yo quiero pedir dos oficios, presidente. Qué lástima que se fue el diputado Venegas, porque hay cosas que yo creo que no son subjetivas y hay algo que es objetivo. Lo primero es que podamos tomar el acuerdo como comisión que NAP
nos pudiera remitir todos los gastos en viajes y viáticos de sus directores en el año 2025, 2024 y 2023. Desglosado por año, destino y justificación de gasto. Yo creo que en transparencia eso es algo bastante objetivo. Eso es lo primero. Lo segundo es una cosa que me llama profundamente la atención y me voy a pasar de ENAP a temas de litio y salares. Hace algún tiempo se causó harto revuelo una mentira difamada por un medio que señalaba que José Antonio Kast quería gobernar por decreto, cosa que era absolutamente falsa. Pero lo curioso de esto es que se espantaron mucho en el gobierno, ¿no es cierto? Y hay unas cosas que son bien raras en esto. Y quiero pedir un oficio, presidente, porque se ha tomado conocimiento de publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente. No es primera vez que hacen publicaciones de resoluciones exentas que tratan de saltarse la ley. Podemos recordar hace un tiempo algunas donde estaban imponiendo normas ambientales en temas de agricultura, sin pasar por el Congreso, o sea, prácticamente tratando de gobernar por decreto, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente. Publicó 2 resoluciones en el Diario Oficial, la resolución número 6.112 del 2025 y la 6.113 del 2025, las cuales disponen someter a consulta pública la propuesta de creación de áreas protegidas en el marco de las redes de salares protegidos para la región de Antofagasta y Atacama, respectivamente. En eso quiero solicitar que se oficie al Ministerio de Minería para que informe a esta comisión respecto a la extensión de dichas áreas y cómo ello podría afectar el desarrollo de proyectos de litio en las regiones mencionadas. Porque todas las disposiciones que se han trabajado en este Congreso para desarrollo de litio, todas las disposiciones donde se priorizan ciertos salares, pueden quedar borradas por una resolución, por un gobierno que pretende gobernar por decreto. Y más que un gobierno, un ministerio que pretende gobernar por decreto, cosas que deberían pasar por este Congreso. Porque el Ministerio de Medio Ambiente es colegislador, como gobierno, no es legislador. Por lo tanto, que informen al Ministerio de Minería estas materias porque están expandiendo, a mi parecer, de una manera fraudulenta ciertos espacios protegidos y eso va a afectar todo el trabajo que mucho se ha cacareado sobre el litio y la Empresa Nacional del Litio y una serie de cosas más y salarios prioritarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a tomar el acuerdo entonces, los 2 oficios solicitados por el diputado Benjamín Moreno a ENAP, ¿cierto? En el detalle que ya lo conoce la Secretaría y al Ministerio de Minería. ¿Sí? Minería, ¿cierto? Sí, muy bien. ¿Se toma el acuerdo? Se toma el acuerdo. Están varios. Inmediatamente, diputada González, para el punto varios, que vamos a pasar de inmediato al orden del día. Muchas gracias, presidente. Vengo a exponer una situación de la minera del Teniente que tiene que ver con el evento climático de los días 20 y 21 de agosto, en donde tuvimos episodios climáticos bien adversos, que no son raros, digamos, en la alta montaña, pero sin embargo, a pesar de todas las solicitudes que se le ha hecho a Codelco, en donde pueda tomar las medidas necesarias para el resguardo de los trabajadores, vemos que aún esas medidas son insuficientes y tuvimos varios episodios bien críticos y voy a mencionar al menos 2 de ellos, en donde tuvimos un bus que quedó varado en el camino y quedó varado por varias horas, en donde los trabajadores no tenían la posibilidad de que se les prestara auxilio, de refugiarse en otro lado, etcétera. Y otro episodio, presidente, más grave aún, en donde 6 trabajadoras de la empresa Aramac quedaron aisladas en Súbel, en donde se les mandó por WhatsApp una instrucción de un cambio de horario de la bajada de los buses, sin embargo, por la mala señal que hay en esos lugares, las trabajadoras no pudieron registrar ese mensaje a tiempo y cuando bajaron de cuando fueron a tomar el bus, los buses ya se habían ido y no había nadie, habían dado la orden de evacuar, pero la línea de supervisión no se cercioró que todos los trabajadores y trabajadoras efectivamente hayan hecho abandono de los lugares de trabajo. Entonces quedaron estas 6 trabajadoras aisladas, sin luz,
sin agua, sin medios de comunicación. Entonces tuvieron que tomar la decisión de salir caminando en la alta montaña hasta llegar a un lugar cercano en donde pudieran socorrerse, en donde pudieran encontrar algún tipo de ayuda. Las trabajadoras, en la medida que iban caminando con la nieve, etcétera, y fueron, digamos, en el camino angustiándose cada vez más porque no lograban llegar a un lugar donde pudieran socorrerse. Pudieron tener inclusive algunos temas de crisis de pánico, etcétera. Bueno, finalmente pueden llegar a un lugar donde hay un trabajador de los enlaces que las auxilia, digamos, y se puede dar la información de que las vayan a buscar. Sin embargo, ellas, una vez dada esta alerta a su empresa, finalmente la empresa no toma las medidas, digamos, de contención ni de reparación a un evento en donde ellas pudiesen haberse quedado aisladas por horas, inclusive por días, sin que tuviera información alguien de que estaban ahí. Eso, presidente, nos parece de alta gravedad. Y lo segundo, el manejo de la empresa, en donde las adjudica la responsabilidad de esto, se las adjudica a ellas, porque la empresa le dice que ellas no debiesen haberse movido del lugar. Un lugar que, le digo, no tenía las condiciones ni de agua, ni de electricidad, las temperaturas estaban bajando, no tenían medios de comunicación, etcétera. Entonces estaban en una situación crítica donde que la medida que ellas tomaron finalmente las pudo salvar. Luego ellas se dirigen a la H para informar esto como un accidente laboral, y hoy día la H las manda también a, digamos, a la salud común, porque no está registrando que esto es un evento que tiene que ver con el tema laboral. Entonces, presidente, necesito que podamos oficiar a Codelco que informe cuáles fueron los planes de prevención en el tema de los efectos de clima adverso, cuáles son las medidas que se tomaron, y en esta situación en particular, cuáles van a ser la corrección que ellos van a implementar, porque los teléfonos fijos no funcionaban, no había quien contestar a los teléfonos fijos, las trabajadoras decían que estaban pidiendo comunicación por radio hace mucho tiempo para prevenir este tema, tampoco tenían radios disponibles. Entonces queremos saber cuáles son las acciones que va a tomar Codelco y la empresa frente a esto. Y por otro lado, presidente, muchos de los trabajadores tuvieron largas horas fuera de su jornada, entonces también que podamos saber cuántos trabajadores quedaron o fueron afectados por esta condición climática extra de su jornada, y también que Codelco pueda generar ese pago por las horas en donde los trabajadores no prestaron, digamos, estuvieron en jornadas, digamos, sin su voluntad, pero sin también poder bajar, y que esas horas también hemos dicho nosotros que tienen que ser canceladas porque son fuerza mayor, no son cargo del trabajador, pero sí el empleador se tiene que hacer cargo de todas esas horas que los trabajadores tuvieron por la emergencia climática. Así es que eso, presidente, quisiera pedirle a la comisión que pudiéramos mandar el oficio y que también Codelco pudiese responder cuáles son las medidas correctivas para esta situación. Pudimos lamentar otra tragedia, veníamos saliendo de una gran tragedia de 6 trabajadores fallecidos, pudiésemos haber tenido hoy día lamentablemente otra tragedia, pero queremos que esto se prevenga, se evite y se corrija, presidente, las condiciones que están expuestos los trabajadores cuando están estos eventos climáticos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada, estamos de acuerdo con usted. La Secretaría ha tomado nota de todo lo que usted ha pedido para oficiar. Tenemos un problema. En este momento no tenemos quórum para tomar acuerdos. Tenemos 3 caminos. No, ella no cuenta, porque no es integrante. Claro. Somos solo 3. Para tomar acuerdo necesitamos 4. Tenemos 3 caminos. Uno es que esperemos que termine la comisión y usted lo presenta la próxima semana, de nuevo para que se tome acuerdo. Lo otro es que hagamos un llamado ahora a los diputados para que puedan venir por 5 minutos, para que suspendemos la sesión 5 minutos, para llamar a los diputados para que tomemos el acuerdo ahora, o esperar al final de la sesión. Usted me dice como quiere y nosotros nos acogemos. ¿Esperamos al final de la sesión? Sí, en todo caso, en el evento, intermedio, en el evento de que no se reúna el quórum, nosotros tomamos nota de la petición, y en la próxima sesión, sin necesidad que usted concurra, le pedimos al presidente que tome el acuerdo para despachar el oficio, en el caso que hoy día no lo podemos realizar. Muy bien, entonces quedamos en eso. ¿Alguien más tiene puntos varios? Muy bien. Continuando con el orden del día,
Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería, correspondiente al boletín número 17372-08, en primer trámite constitucional y reglamentario y con urgencia calificada de simple. Para estos efectos se ha invitado a... Señor Germán al señor Germán Hoffman, CEO, socio fundador de Governart y profesor del área de estrategia de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, se encuentran nosotros presentes la asesora legislativa del Ministerio de Minería, señora Maritza Cabrera y Carolina Herrera. Estaban, pero ya no están. Están, acá están. Señor Germán, por favor. tiene una presentación. Muchas gracias por... Muchas gracias por la invitación. En esta presentación les voy a dar y entregar algunos antecedentes de gobierno corporativo en empresas del Estado y cómo eso sirve como evidencia o antecedente para este proyecto que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería. Brevemente, y a modo de introducción, agradecer a la Comisión por esta invitación y en particular al diputado señor Marco Antonio Zulantay por haberme permitido exponer. Muy brevemente, la idea de esta presentación es entregarle antecedentes académicos, pero con un componente real de cómo ocurre esto. Brevemente, yo soy ingeniero comercial, estudié gobierno corporativo en la Universidad de Londres, pertenezco al directorio de una asociación gremial que es la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa, soy profesor de la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez y también soy fundador de Governart. A modo de resumen ejecutivo, hay 4 puntos que, de acuerdo a la OCDE, son relevantes de mirar de cara al gobierno corporativo en las empresas del Estado. Luego de revisar el proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de ENAMI, parece adecuado que este proyecto está poniendo foco en 3 de esos 4 elementos. ¿Cuáles son? Obligaciones especiales, flexibilidad de la estructura de capital de ENAMI, acceso a recursos financieros y por otra parte hay un cuarto elemento que en opinión de quien les habla no parece ser abordado en profundidad en este proyecto, que es algunas dimensiones asociadas a favorecer la posición competitiva de ENAMI. A modo antecedente les traje acá los elementos más significativos de un estudio realizado por mí como parte de los estudios en gobierno corporativo, que fue justamente en gobierno corporativo en empresas del Estado. Se hizo con la colaboración del Sistema de Empresas Públicas, el SEP, con la colaboración de la OCDE y con la colaboración de la Universidad de Londres y en particular Birkbeck College. Solo para que ustedes se hagan una idea, el sistema de empresas del Estado es un sistema complejo, no es un sistema simple. Tiene todos los actores que ustedes ven ahí en pantalla, pero particularmente me quiero focalizar en ENAMI. ENAMI está bajo un régimen dual. ¿Qué significa eso? Es una compañía de propiedad del Estado que tiene una ley por sí misma, pero también está bajo el control de gestión de este sistema de empresas públicas. Por lo tanto, tiene un doble control. El código SEP, de hecho, del sistema de empresas públicas, indica que la Empresa Nacional de Minería tiene un régimen que está establecido y explicitado en el decreto número 1422 del 10 de agosto de 2021. Tiene una condición especial, ENAMI en particular. Al revisar el proyecto, lo primero que llama la atención positivamente es que se hace referencia a que el proyecto está basado en las directrices de la OCDE para empresas del Estado. Y en particular, llama la atención positivamente que se debe remitir este proyecto a las normas de gobierno corporativo de los sectores privado y público. Lo que queremos en una empresa del Estado es que tenga condiciones similares a una empresa privada en el sentido de que pueda acceder a ciertos elementos de gobernanza que no la dejen
fuera de mercado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa el detalle y cuáles son las restricciones que una empresa del Estado tiene en la práctica desde el punto de vista de gobierno corporativo, como lo muestra este cuadro, hay algunas restricciones. Por ejemplo, una empresa del Estado en términos externos no puede ser tomado su control, no puede ir a bancarrota, a veces tiene restricciones presupuestarias que son calificadas como blandas o soft, tiene algunos problemas de agencia, hay algunos temas o tiene que ver con tarifas debajo de sus costos, a veces son empresas que reciben subsidios, a veces son empresas que tienen problemas de agencia, o a veces es difícil reforzar y poner en práctica su gobierno corporativo. Todos estos elementos, en general, se ven en las empresas del Estado, de acuerdo a la OCDE, que es la referencia que estamos usando acá. Con el objetivo de poder entregar mayor información, les quiero comentar que este estudio entrevistó a miembros de la OCDE, a miembros del CEP, a miembros de las empresas del Estado, los directorios, y a gerentes generales de empresas del Estado. Fueron finalmente cerca de 26 personas, y acá quiero referirme al resumen ejecutivo que yo les entregué al comienzo. Según la OCDE... Sí. Interrumpo 30 segundos. Es que ahora que tenemos el quórum, vamos a tomar el acuerdo señalado por la diputada González. ¿Sí? Se toma el acuerdo. Gracias, don Germán. Puede continuar. Gracias. Según la OCDE, y esto es bien importante, hay 6 áreas en las que uno debe detenerse en una empresa del Estado desde el punto de vista de su gobierno corporativo. Si ustedes ven esa barra gris, eso es lo que estaría bajo el concepto de compliance. Es decir, aquello que caiga ahí o sobre eso está razonable en términos de lo que se está haciendo. Si ustedes notan, hay solo un elemento en las empresas del Estado, particularmente en Chile, que cae bajo ese régimen que es el régimen legal y regulatorio de las empresas de propiedad del Estado. Cuando uno hace doble clic en ese punto en particular que está bajo el régimen de compliance, uno encuentra 5 elementos que aparecen debajo. La posición competitiva es algo que no está favoreciéndose hoy día en las empresas del Estado en Chile. El que no tengan excesiva carga por obligaciones especiales por ser empresas del Estado, que puedan competir de par o de igual a igual con empresas privadas. Cuarto elemento, que tengan flexibilidad para modificar su estructura de capital. Y último elemento, que puedan acceder a recursos financieros a la par competitivamente como una empresa privada. Cuando uno mira qué es lo que dice este proyecto normativo, 3 de estos 4 elementos están siendo abordados directamente y eso es positivo. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, cuando uno ve los fundamentos de la norma, esto está en la página 6 del mensaje del presidente de la República, se indica que hay un primer elemento que se busca, que es la mayor independencia en la composición de los directores. Eso está jugando a favor de este punto. Un segundo elemento, se señala que deben asimilarse ciertas prácticas de estos directores a las establecidas en las sociedades anónimas. Eso le da una cancha pareja para competir y para operar a estos directores igual que los directores de una sociedad anónima abierta, por ejemplo. Eso es positivo. Y otro elemento positivo, se habla de un régimen orgánico simplificado que sea símil a las sociedades anónimas, sujetando, ¿no es cierto?, a esta empresa del Estado, ENAMI en este caso, a la ley 18.046, que es la ley de sociedades anónimas. Eso es positivo también. Y también que les corresponderá, ¿no es cierto?, en el caso de la Junta Accionista, aprobar un plan de desarrollo y negocios para la empresa, aprobar la política de fomento, de inversión y financiamiento. Si ustedes ven de dónde viene esa flecha, ahí abajo viene justamente de un tema que está al debe en las empresas del Estado, que es poder darle flexibilidad para acceder a financiamiento de manera competitiva. Y esta norma estaría avanzando en esa flexibilidad a través de este plan que menciona en concreto. También se hace mención, en el punto 3 de los fundamentos de la norma, que busca mayor divulgación en cuanto a información y transparencia. Este punto no es algo que esté mal evaluado en las empresas del Estado en Chile, pero es positivo que de todas formas se refuerce. Y un último punto es lo referido a incluir detalle de los montos anuales de inversiones en su forma de financiamiento y los planes de asociación y expansión societaria. Este último punto es muy relevante porque responde
al Q5 del gráfico que dice que se requiere mayor flexibilidad en la estructura de capital, ¿ya? Todo esto no estaba antes y esto es algo favorable. ¿Qué es lo que no aparece en este proyecto normativo? Y creo que ahí es el punto que hay que trabajarlo. Es específicamente algunas medidas que fomenten la posición competitiva de ENAMI. Eso no aparece. Y ese es un punto que, en mi opinión, habría que revisar, quizás buscar alguna referencia técnica, algún benchmark a nivel internacional de cómo poder avanzar en esa posición competitiva, particularmente en este proyecto normativo. Finalmente, respecto a eso, ¿qué dice la OCDE? Dice, los gobiernos deben esforzarse por simplificar y agilizar las prácticas operativas y la forma jurídica bajo la cual operan las empresas estatales. Su forma jurídica debe permitir a los acreedores hacer valer sus derechos e iniciar procedimientos de insolvencia. Eso, en la práctica, lo recomienda la OCDE, pero no lo vemos en particular en este proyecto normativo. Y, finalmente, esta lámina repite el resumen ejecutivo. 3 de los 4 puntos que están bajo compliance los aborda la norma y hay un punto que no está siendo abordado, que es el tema de posición competitiva. Yo les voy a dejar esta presentación. Hay una serie de antecedentes. Este estudio tiene 122 páginas. Traté aquí de resumir lo más posible, pero les dejo todos los antecedentes para que lo pueda revisar en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Diputado Benjamín Moreno tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, don Germán, por su exposición. Muy interesante. Me surgen varias cosas, porque hay varias cosas que son de toda lógica, ¿no es cierto?, en una empresa del Estado, pero que pareciera ser que cuando uno las trata de incluir en esto, son incómodas. O sea, lo último que dijo, que se puedan acoger a algo así como bancarrota, al final, que a insolvencia, siendo sincero, ¿qué empresa del Estado le va a admitir eso? ¿Qué político le va a admitir que una empresa del Estado termine en bancarrota y quede de manifiesto la incompetencia o la inoperancia de las personas que puso ahí? Si recién estábamos discutiendo el caso de Albornoz, el caso de Francisco Vidal, el caso y tantas personas de gobiernos de izquierda a derecha, da lo mismo. Pero los incentivos claramente están muy mal puestos. ¿Qué casos de empresas, OCDE o donde sea? Yo tengo hoy mis reparos con todas estos como estándares OCDE, porque la OCDE tiene países que funcionan bien, países que funcionan más o menos y países que funcionan, pero tomen la expresión en buen chileno, como el forro. Entonces, es como una mezcolanza que tiene de todo. Entonces, yo prefiero mirar casos. ¿Qué casos de países conoce usted, don Germán, de empresas que sí puedan caer en insolvencia? De empresas que sí logren de verdad posicionarse como empresas verdaderamente competitivas. Quizás los primeros casos que se nos pueden venir a la cabeza son de repente asociaciones público-privadas clásicos chinos, ¿no es cierto? Pueden haber otros casos también. Pero a mí me llama profundamente la atención eso, porque de todos los gobiernos, en el caso de Codelco, por ejemplo, camuflan deuda a través de las empresas públicas. ¿Qué parte de este cambio de gobierno corporativo impide que camuflen deuda en las empresas públicas? Yo por lo menos no lo veo en esto. Yo veo de repente más cosas que pueden tener buenas inspiraciones, pero que no van a generar, creo yo, mucho cambio. Cuando dice que no son competitivas, que no tienen flexibilidad para modificar la estructura de capital, ¿cómo se pretende modificar la estructura de capital de una empresa estatal si el principal aval es el Estado? O sea, tú puedes vender una parte de acciones, pero el Estado siempre va a ser el aval. Entonces, la capacidad, o sea, la probabilidad de insolvencia o el riesgo en esto va a ser siempre menor que la competencia. Usted señalaba también que en los considerandos se busca independencia, se busca que se asimilen a una sociedad anónima, pero con todo el respeto al mundo, yo no soy abogado, pero he visto varios proyectos de ley que uno lee los considerando y es declaración de intenciones. ¿Qué parte del articulado del proyecto usted lo lleva a pensar que se va a lograr eso? Porque yo veo que, por ejemplo, sacan a la Sonami del directorio, pero meten representantes de gremios o de sindicatos. Y la justificación que te dicen no es que la Sonami tiene intereses. Claro, tiene intereses, sí.
pero los miembros de un gremio, de un sindicato, también tienen intereses, y los tienen todos. ¿Cómo equilibramos esas cosas? ¿En qué parte del articulado se ve o se logra un buen avance, más allá de las declaraciones de intenciones? Porque al final del día lo que tenemos que evaluar acá es que si en la práctica este cambio de estructura corporativa te lleva efectivamente a que los gobiernos no la usen como una caja pagadores de favores, no pongan a cualquier compadre por militancia política, que no endeuden a la empresa y después retiren utilidades, que no anden camuflando deuda pública, y así una serie de cosas más. ¿Cómo se puede lograr eso? En su experiencia, porque por lo visto ha indagado harto de empresas en distintos lados. ¿Y qué país puntualmente, o países, grupo de países, tiene, digamos, buenos resultados en esta materia? Porque me imagino que son transiciones complicadas. Pasar de la realidad de empresas estatales que tenemos nosotros a una realidad más competitiva tiene que ser una transición muy difícil, porque hay muchos grupos creados, muchos intereses creados al interior de los distintos organismos que no van a querer perder muchas veces su cuota, partiendo por la clase política. No, esto no es un apuntar a cualquier lado. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra don Germán, luego la pregunta. Sí, juntemos mejor. Sí, tiene razón, diputado Celi. Diputado Celi tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo voy a hacer unas preguntas bastante directas y sobre lo que decía nuestro invitado. Yo veo un gobierno corporativo sumamente politizado. ¿Y en qué sentido? Si uno ve los 7 miembros, si no me equivoco, el presidente de la República interviene en los 6 nombramientos de forma absolutamente directa. En los 2 primeros nombramientos, el presidente de la República los designa con la única diferencia que tiene que haber un hombre y una mujer. Después hay un concurso por ADP, se le presenta terna, pero los nombra también el presidente de la República. Yo en esto voy a ser súper sincero. Los ADP, en su 80%, hoy día en nuestro país son absolutamente políticos. Gobierne la derecha o gobierne la izquierda. Y sobre todo en aquellos cargos que son más bien de directorios de empresa o sean de jefes de servicio, pero son políticos. Porque curiosamente ganan aquellos que han tenido alguna carrera electoral o han tenido algún nombramiento en algún ministerio. Entonces, lo primero que me llamó la atención cuando usted dice que en cuanto a los nombramientos asimilaba mucho lo de la OCDE. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué el tema de los nombramientos es algo que es positivo? Y lo segundo, ¿cómo podemos mejorar o incluir o incorporar el tema de la competencia en la ENAMI? Esas son mis 2 preguntas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Don Germán, tiene la palabra. Muchas gracias, diputados, por sus preguntas, muy acertadas y muy precisas, así que voy a tratar de responder con precisión también. Hay bastante consenso a nivel internacional que el componente político no va a desaparecer en una empresa del Estado o con participación parcial del Estado. Eso no va a ocurrir. El componente político existe. Diputado, con el micrófono, por favor, sobre el punto. No, es que era para que explicar. Incluso con participaciones minoritarias del Estado, o sea, cuando participa un 30% o menos. Incluso cuando participa minoritariamente el Estado. El componente político está. ¿Por qué el Estado quisiera ser propietario de una empresa? Generalmente hay 2 razones. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de Italia, la aerolínea Alitalia. ¿Por qué el Estado italiano es dueño de Alitalia si nunca en su historia ha generado utilidad a esa compañía? ¿Por qué? Y la respuesta es porque el Estado ha definido que contar con una aerolínea, no solo para el transporte de pasajeros, sino que de carga, es estratégico para el país. Y la soporta, ¿ya? Ese es un motivo. Y el otro motivo generalmente aceptado es el rol social que tiene una empresa, que en términos de mercado y competitivo, ese rol nadie lo quisiera tomar, ¿no es cierto? Se me viene a la cabeza la empresa que hace los transportes de carga entre el continente y la isla de Pascua, por ejemplo, que es una empresa del Estado. Esos son los 2 motivos. Sin embargo,
Los estados, incluido Chile, han decidido bajar empresas del Estado. Cuando se hizo este estudio, por ejemplo, existía la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR. Hoy día no existe, ENACAR. Y hay otros casos en otros lugares donde los mercados dicen, ¿saben qué? Por motivo estratégico, por ejemplo, ya no vamos a ir en la línea de combustibles fósiles, sino que vamos a avanzar como país en la descarbonización. En esa línea filosófica de Estado, no tiene cabida una empresa nacional del carbón y por lo tanto se sale y se acaba como compañía. ¿Qué es lo que apunta a fortalecer el rol de los gobiernos corporativos? Es lo que yo mencioné y que aparece en el fundamento de esta norma, es tratar de llevar a una empresa del Estado a figura lo más cercana posible a una empresa privada, en el sentido de no complejizar su... ¿Se acuerdan el primer diagrama que les mostré? Que el sistema de empresas del Estado chileno es complejo. Hay ministerios, está Corfo, está el rol del Parlamento para modificar efectivamente empresas ley. O sea, es un sistema complejo. Se puede hacer. Un ejemplo, tenemos hoy día en Chile una empresa del Estado, pero también hay participación minoritaria de privados. Sofri es una empresa con participación del Estado que está cotizando hoy día en bolsa, por ejemplo. Entonces, hay distintos elementos que uno puede mirar entendiendo que el componente político no lo va a salvar, entendiendo que si es estratégica la compañía para la política de Estado o el rol social, va a querer estar el Estado, eso no lo podemos sacar, pero particularmente, y respecto a la pregunta que me hacía diputado, hay un elemento que no hay que olvidar. En una empresa privada, quienes eligen directores son los dueños, son los accionistas. Y una empresa que está listada en la bolsa tiene muchos dueños, y muchos dueños eligen 1 o 2 directores de acuerdo a su participación. Acá estamos hablando de empresas que hay un dueño, el Estado. Y por lo tanto la figura que generalmente se usa, y es la evidencia mundial, es que el presidente de la República, como representante del Estado, sea el dueño que elija o proponga a esos directores. Entonces, eso no es algo poco común, eso es algo que se estila. Pueden haber otras soluciones, pueden haber, que no sea directamente el presidente, que se generen algunas comisiones, que se le delegue esa autoridad para la elección al Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Hay fórmulas, ¿ya? Pero básicamente es el Estado finalmente el que va a elegir a esos directores. No hay otro dueño detrás del Estado. Ese es el motivo, porque viene generalmente en la línea presidente o algún ministerio relevante en esa decisión. Muchas gracias, don Germán. Yo quiero hacerle también unas consultas bien directas, y no las quiero responder, no las responda. Pero, mire, lo mío tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, que tiene que ver con el directorio. Recibimos en la anterior sesión a los representantes del Instituto de Ingenieros de Minas, ¿ya? Un componente muy técnico en este directorio. Anteriormente no lo hemos recibido aún, pero sí han manifestado en otras circunstancias su reticencia a salir del directorio la gente de Sonami. Respecto a esos dos componentes del directorio actual de ENAMI, que tiene que ver con Sonami, ¿cierto? Que es el representante en el fondo de lo más directo en el trabajo que tiene que tener la minería, o la pequeña minería en este caso, y el Instituto de Ingenieros. ¿Usted cree que es bueno prescindir de ellos en este proyecto, o mantenerlos o asimilarlos a otro aspecto similar? Porque intuyo, todavía estamos estudiando todo esto porque van a haber varias sesiones, porque intuyo que sacar un elemento o los elementos técnicos, creo que para algo tan específico como ENAMI pudiese ser perjudicial. Esa es mi primera impresión. Para eso estamos en estas comisiones, para cambiar o formar mejores impresiones en el futuro. Esa es mi pregunta, don Germán. Es una pregunta bien particular, pero quizás explicarles con un caso, una anécdota. Nadie estudia para ser director de empresa. Cuando uno va a las mallas curriculares de ingeniería, de leyes, de abogados, médicos, nadie estudia para ser director de empresa. Por lo tanto, uno de los elementos centrales que hay que entender es que cuando se asume el rol de director, hay ciertas cosas que hay que entender. Por ejemplo, que las decisiones van en el interés social de la compañía y no representando a tal o cual dueño. Yo les pongo 2 casos. Cuando un representante de los trabajadores se sienta en un directorio, pongamos como ejemplo Codelco,
que es una figura que existe. Si es que un representante de los trabajadores se siente en el directorio de Codelco pensando que él tiene que defender, por sobre todo en esas decisiones de directorio, los intereses de los trabajadores, él no está siendo un buen director, porque él tiene que decidir en el interés social de la compañía como un todo, ¿no es cierto? Es más, un director no es representante del que lo elige. Un director, desde que es elegido director, se debe a esa cosa llamada compañía, que tiene distintos dueños eventualmente. Eso es algo importante. Dicho eso, a mí me parece muy oportuno, muy adecuado que un director tenga conocimientos técnicos de la compañía donde él se sienta como director. Me parece fundamental, ¿no es cierto? Probablemente él no va a estar en la ejecución, él tendrá un gerente general y unos equipos técnicos debajo, ejecutivos que van a hacer el trabajo. Él va a estar más en las definiciones estratégicas, en las estructuras de financiamiento, las estructuras de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, respondiendo a su pregunta, me parece muy adecuado que los directores tengan competencias técnicas, ya sea con el colegio de ingenieros o algún otro organismo que tenga ese conocimiento y que esté presente en el directorio. Me parece adecuado. Gracias, Germán. ¿Alguien más? Diputado Moreno, diputado Celis. Sí, diputado Moreno. Gracias, presidente. No, solo volver a plantear un tema que me quedó dando vuelta en el aire. O sea, ¿cuál sería el problema de flexibilidad que tienen para acceder a financiamiento empresas estatales, y siendo que están respaldadas por el Estado? Porque nosotros tenemos problemas para acceder a financiamiento. O sea, hay varias empresas estatales que si fueran empresas privadas, nadie les prestaría un 20%, porque están quebradísimas. O sea, veamos el caso de TVN, por ejemplo. Se están pidiendo plata acá en el Congreso y los compadres son un coladero. Entonces, no logro entender por qué tienen problemas de flexibilidad en eso. Y cuando se refiere a cambiar la estructura de propiedad patrimonial de la empresa, ¿qué empresa del Estado tiene tanta limitante para aumentar su patrimonio, para aumentar su deuda? ¿A qué se refiere especialmente con la estructura patrimonial en eso? Si es que se refiere a eso desde el punto de vista contable o a algo más allá, que puedan salir a bolsa, que puedan, no sé. Por eso no me termina de cerrar un poco de cuáles serían esos problemas ahí. Gracias, diputado. Don Germán. Gracias por las preguntas. Parto por lo segundo. La modificación de la estructura de capital se hace más compleja cuando las empresas existen al alero de una ley que las regula por sí solas, ¿no es cierto? Este sería el caso de las 4 compañías que mencioné en la primera lámina. TVN, Codelco, Enami y la cuarta no la recuerdo, pero ese grupo creo que era ENAP. Son las que eventualmente tendrían mayor complejidad porque básicamente se requieren modificaciones bajo la lógica de quórum calificado en el Parlamento. Respecto al segundo punto, la flexibilidad no está dada por no acceder a financiamiento. Al contrario, el Estado, generalmente, de cara a la banca comercial u otra internacional, es un muy buen aval, ¿no es cierto? Es el mejor aval posible. Se refiere a la flexibilidad principalmente a la agilidad, como puede acceder, dado que probablemente tiene que pasar por procesos que no son tan rápidos como lograría una empresa privada, que en un par de días podría tener aprobado un crédito. Una empresa del Estado no tiene esa agilidad para lograr en esos tiempos generalmente los recursos para modificar su fórmula de financiamiento. Se refiere al componente de agilidad. No es que no tenga acceso a crédito, lo tiene, y el Estado es un tremendo aval. Se refiere básicamente a los tiempos que demora y que puede perder en esos tiempos oportunidades de negocio. Ese es el punto. Diputado Moreno. Usted señaló también los problemas de agencia, subsidios cruzados, al final ventas bajo costo. ¿Cómo? Es que yo lo quiero sobre el punto y pensé que era sobre el punto. Me da sí. Sobre el punto, pero no se olvide lo que va a decir. Sobre el punto. Ese problema de agilidad, ¿por qué se da? Porque el Estado es por burocracia, en este caso del mismo Estado, que no sé, que pueda estar entrampando procesos, o la banca o los actores financieros toman al Estado, digamos, en forma mucho más rigurosa, que le hace perder más tiempo. ¿Cuál es el problema de esa poca agilidad? Principalmente que son empresas ley. Son empresas que para poder modificar ciertos aspectos requieren ir a Parlamento, pasar en distintos trámites. Entonces esos tiempos a veces la dejan fuera
de competir por un acceso a crédito con una empresa similar, pero que esté en el mundo privado. Es eso, principalmente. Gracias, Germán. Ahora sí, diputado Moreno, disculpe. Usted señaló el problema de agencias, subsidios, ventas bajo costo. ¿Cómo se solucionan o qué casos exitosos hay que puedan solucionar eso en otros países a través del gobierno corporativo? Sí, básicamente quitarle capas de complejidad al sistema de empresas públicas, hacerlo más eficiente. Si volvemos aquí un poco a la presentación, quiero mostrarles de nuevo porque es bien interesante. Fíjense que esto representa el sistema de empresas públicas. Está el presidente, está el Parlamento, Ministerio de Minería, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, está el componente Corfo, Mideplan, otros ministerios, reguladores de por medio. Entonces, este es un sistema complejo. Si uno puede este sistema simplificarlo de alguna forma, por ejemplo las empresas ley, simplificarlo incluso dándole, creo que las empresas ley no, pero las otras, permitiéndoles, dándole la apertura en la decisión a nivel directorio de, por ejemplo, abrir la propiedad. ¿Podrá una empresa hoy día, CEP, abrir la propiedad para cotizar en bolsa un porcentaje de su propiedad? Bueno, ese tipo de cosas, cada vez que una empresa del Estado la nivelamos con las reglas del juego del mercado, entre comillas, es una espiral virtuoso. Esa es la señal que nos da la OCDE en sus directrices y creo que es el punto que hay que mirar con detención. En 3 puntos, en uno no lo hace, que es el punto de mejorar su posición competitiva. En los otros 3 puntos sí está apuntando hacia allá. ¿Cómo se mejora la posición competitiva? Reduciendo la burocracia. Reduciendo la burocracia, reduciendo los tiempos en que se accede al crédito, agilizando la labor de ese directorio, no haciéndolo pasar por tantos trámites, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Con micrófono, diputado. Sí, por favor. ¿Permitiendo la insolvencia también? Lo que pasa es que, volvemos al punto, o es estratégica para el Estado o cumple un rol social. Y si el Estado decide dejarla caer por algunos de los dos motivos, es una decisión política. Ese es el elemento central aquí en la discusión. Me surge otra pregunta respecto a lo último que usted planteaba, don Germán. ¿Usted conoce actualmente cómo funciona ENAMI? Según su criterio, de nuevo, si no me quiere responder, no lo responda. Según criterio, ¿es eficiente cómo funciona hoy día ENAMI? Respecto a todos estos criterios de problemas, los problemas que tiene accesibilidad, etcétera. En mi opinión, todo proyecto normativo que apunte a simplificar el sistema de operación en términos de gobierno corporativo, en el caso de ENAMI, es una mejora. Es decir, este proyecto no es un proyecto perfecto, hay cosas que mejorar, pero está en la dirección adecuada. Esa es mi opinión. Sí. Bien, diputado Moreno, diputado Celis. Bien, agradecemos, don Germán, su disposición, muy valiosa su presentación, información entregada. Como le señalaba, trataremos de discutir esto muy largamente porque creemos que es muy importante el resultado que obtengamos de esto. Vamos a determinar probablemente muchos años, décadas probablemente de funcionamiento de una empresa muy querida también por todos los chilenos, una de las empresas estatales muy querida por todos los chilenos, tradicional también, y que sabemos que hay que mejorar. Muchas gracias, presidente, gracias a la comisión por la invitación y yo les adjunté el estudio completo. Varias de las preguntas están respondidas ahí, con detalle, con evidencia, para que si tienen tiempo lo puedan mirar. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.